Hola, ¿qué tal? Bienvenidos por Amor al Arte. Malena, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos todos. ¿Qué es esto? Music. Música, canciones. Es un tango conocido. Está cantado en inglés. Es un híbrido esto. Es algo Es raro. una cosa rara. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, es el choclo, el tango El Choclo, todos lo conocemos, de Villoldo. Pero el que canta es un señor muy conocido, y aquí está el disco, es el último disco del Dr. House, ¿no? El actor del Dr. House, que es un músico reputado, estuvo en Buenos Aires hace algunos meses, es más bien cantante de blues. Qué faceta poco conocida, Sí, no la tenía. Pero bueno, lo cierto es que este último disco lo presenté hace poco en la radio y fue un poco la revolución porque tiene entre sus tracks el tango El Choclo con el nombre original de cuando lo hizo Louis Armstrong alguna vez, Besos de Fuego, Kiss on Fire, ¿verdad? Pero para que no quede ninguna duda de que es el tango El Choclo, este hombre puso a una cantante cantándolo en español y comete el pecado de cantar juntos en español e en inglés. You're all that I desire. Since first I kissed you, my heart was yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Bueno, a mí me parece horrible esto, estar juntando música en Cosa muy español. extraña, muy Pero bueno, extraña. sepan que esta rareza le queríamos presentar. No tiene mucha prensa, la verdad. Sí, el Dr. House es lo que tiene. Bueno, ¿te parece, Malena, de ir a los avances? Dale, vamos. Pero tengo ganas de empezarlo de una manera. ¿Te acordás cómo fuimos a los avances la semana pasada? Sí. Diciendo, con el título del libro de Inés Bortagaray, Pronto, listo y ya. Hacemos un punteo de los avances. Entrevistaremos a Florencia Flanagan, artista plástica, docente e ilustradora. Nos perderemos entre los anaqueles de la librería de viejo El Galeón y las historias allí encerradas en sus más de 60.000 volúmenes. Les mostramos las imágenes de Punta del Este que Mario Testino eligió para Vogue. Descubrimos en nuestra charla habitual de café cómo piensa, cómo siente y cómo se expresa nuestro invitado de hoy. Malena, la lapicera, porque sé que anotás los libros que en general recomiendo. Entre dos pasiones, Daniel Baldi. Un autor ya a esta altura bestseller. Uno dice que puede ser para adolescentes, pero lo cierto es que Daniel Baldi es un exfutbolista que se ha dedicado a escribir y escribir muy bien. Este libro trata de un tema de mucha actualidad. ¿Qué pasa si un hincha de un cuadro grande, Peñarol o Nacional, le toca jugar profesionalmente en el otro cuadro grande, siendo hijo además de un padre que está en el bando contrario? En fin, una mezcla de historias y de situaciones que tienen que ver con esto de la tolerancia, que tiene que ver con la convivencia cuando uno es hincha de un cuadro y el entorno es de otro. Sí, todos los temas que toca Daniel Baldi en relación al fútbol son muy interesantes, porque aparte orientado al público infantil, ¿no? Él yo por ejemplo estoy leyendo Mi Mundial, porque bueno, lo estoy leyendo de noche, leyendo a los chicos, y realmente engancha a grandes y a chicos con temas de actualidad, sobre todo para los niños. Mira, no sé si no lo invitamos pronto a Daniel. Me encantaría. Para que hable, porque Sí. trasciende el fútbol y trasciende la literatura. Es realmente él, es un grande, está editado por Alfaguara. Y después, este libro que traigo aquí es de Roberto Fontana Rosa, el humorista, el creador de Inodoro Pereira, que en el medio de su carrera como dibujante se puso a escribir literatura, a escribir cuentos. De hecho, muchos de sus cuentos han sido llevados al teatro. La Mesa de los Galanes, por ejemplo. Aquí en el Uruguay se han hecho las primeras adaptaciones de sus cuentos, justamente. La Mesa de los Galanes, Fontana Risa, una cantidad de obras que se han juntado. Los cuentos son muy divertidos, descacharrantes. Falleció hace algunos años Fontana Rosa. Rosarino. Sí, Rosarino. Inclusive se atendía aquí en Uruguay, ¿no? Porque una enfermedad muy desconocida y bastante complicada. Pero bueno, tras un gran litigio familiar, las obras de Inodoro Pereira y de los libros de Fontana Rosa ahora pasaron a la editorial Planeta. Históricamente siempre estuvieron en Ediciones de la Flor, que tenía en sus anaqueles el último libro
inédito de Fontana Rosa. Logró, gracias a la buena voluntad de la familia, no sé si buena voluntad porque están todos peleados, pero bueno, logró Ediciones de la Flor editar su último libro, se llama Negar todo y otros cuentos, es realmente interesante. Bienvenido. Así que bueno, para la biblioteca de todos. Y ahora nos vamos a transitar por el camino de la plástica. Sí, vamos estuvimos en charla con Florencia Flanagan. Florencia Flanagan es una artista es joven, pero o sea, ella tiene una trayectoria interesante. Ella sonaba mucho, era unos 10 años, sobre fines Yo recuerdo del 99. siendo ilustradora de semanarios, claro, de ella Guambia. empezó alrededor de los 20 años como ilustradora, que tiene cosas bellísimas en blanco y negro, a color. Y luego, bueno, fue desarrollando una obra. En un momento fue muy conocida por toda una reflexión que ella hacía, una crítica muy grande al tema de la belleza. Usaba Barbies y Kens para hacer heladeras con pedazos de cuerpo, un poco haciendo un análisis sobre todo el tema de las prótesis, las cirugías. Hay un texto muy interesante que escribió Ángel Kallenberg, que está en internet, sobre todo ese periodo de ella, que ya te digo, fue hace 13 años. Ella después un poco se alejó del arte, se vinculó mucho al yoga, empezó a dar clases de yoga. Ah, por ahí viene tu conocimiento de ella. Retornó, claro, porque yo la vine a conocer, digamos, ya conocía su nombre, porque ya te digo, muy conocida, pero no conocía demasiado su obra. Y el año pasado me enteré de un trabajo que está haciendo con grupos de mujeres, que se reúnen, ya lo hizo el año pasado y ahora lo está repitiendo, es un proyecto que se llama Tejer el Manto. Lindo nombre. Es un lindo nombre. El año pasado ya lo hicieron, ya te digo, lo van a repetir este año y va a terminar el año que viene. El proyecto es un proyecto largo. Se reúnen una vez por mes un grupo de mujeres a hacer obras individuales en una especie de lienzo en forma circular, como una especie de mandala, trabajando distintos temas que tienen que ver con lo femenino. Es un trabajo que busca como la integración de lo femenino, un repensar lo femenino desde otro lugar, no desde un lugar feminista ni reivindicador. No. Vale. Lo de ella tiene que ver más que nada con amar, reparar y crear. Entonces, estas mujeres se juntan y con distintas consignas van armando cada una su manto. Ese manto después se va a unir a un manto mucho más grande, porque incluso lo que hacen estas mujeres mes a mes es parte de un colectivo, pero va a hacerlo con varios colectivos. La idea es ir a las cárceles, es ir a, yo qué sé, mujeres víctimas de violencia doméstica, otro tipo de lugares y de mujeres con distintos perfiles que van a hacer este trabajo. Un poco una cosa muy ancestral, ¿no? Donde se juntan las mujeres en comunión, haciendo un trabajo manual, conectando desde ese lugar. Y luego, cuando esté pronto ese manto, lo van a exponer el año que viene en el Museo Nacional de Artes Visuales, que eso ya está como confirmado que se va a hacer. Bueno, sobre este tema y otros, la trayectoria de ella y bueno, cómo ve el arte, es que estuvimos conversando con Florencia. Vamos a conocerlo entonces. Tejer mi manto fue algo que empezó en el año 2000 con un libro Mujeres que corren con lobos, de una psicóloga junguiana, Clarissa Pinkola Estés. Y ella plantea el tema de hacer el manto expiatorio en grupos de mujeres. Y desde ahí que siempre quise realizar mi manto. La inspiración venía por el lado de lo oriental. Este era un trabajo decididamente colectivo. Y ahí es que armo el proyecto, me lleva un año redondear el proyecto. Lo presento a la convocatoria del Espacio de Arte Contemporáneo, donde era la cárcel de Miguelete, un espacio reciclado por el Ministerio de Cultura. Y entonces allí gano esta convocatoria. Soy una de las artistas que hacen una residencia por 3 meses allí. Nos dan 2 de las ex celdas, una para crear y otra para ir mostrando ese proceso. Y allí invito a 5 mujeres a crear sus mantos junto conmigo. Y bueno, después se plantea todo el proyecto de trabajar con distintos colectivos de distintas procedencias sociales, culturales, etarias, en grupos en donde se trabaja sobre lo femenino, ¿no? Está planteado esto de que, como premisa, de que luego de 5.000 años de cultura patriarcal, lo femenino ha sido lastimado y que es necesario reparar mediante el amor y el acto creativo nuevamente, no ya desde la crítica o desde la reivindicación. Ese camino fue muy necesario, hubieron, ¿no? O sea, ya sabemos, hubo una época que la mujer no tenía derecho sobre su cuerpo, no podía votar, no podía estudiar, bueno, se fueron ganando un montón de espacios, pero desde mi perspectiva, desde este lugar, siento que, bueno, que ahora es tiempo de
crear nuevos modos, de hacerlo distinto. Los colectivos con los que se están gestionando, hay varios en gestión, todavía no sabemos exactamente cuáles se van a concretar, aunque tenemos compromiso de grupo de mujeres afro con el MIDES, tenemos el compromiso con mujeres encarceladas, privadas de libertad, tenemos la idea de trabajar con un grupo de mujeres policías, tenemos la idea de trabajar con un grupo de tema de violencia doméstica, de violencia hacia la mujer en general. En todos los talleres lo más importante es que cada persona crea un manto personal y luego todos los mantos se van uniendo hasta conformar un gran manto, el cual será desplegado. El proyecto plantea en el 2014 desplegarse en la vía pública. Está el compromiso de que esta obra se va a exponer en el Museo Nacional de Artes Visuales. Y entonces estas personas, todas las personas que participaron y crearon sus mantos asistirían a este despliegue, juntos desplegaríamos este manto y ingresaríamos al museo donde quedaría colgado para su exhibición. Paralelamente a tejer el manto, de modo entretejido, fui desarrollando esta obra Tiempos de Trama, que de alguna manera habla de lo mismo, pero es el despliegue estético y conceptual de todo este pensamiento. Tiempos de Trama, de alguna manera, plantea que busca reconectar lo sagrado con lo cotidiano. Entonces, desde allí trabajé un texto que fue realizado en el 2009, que fue una época bastante difícil, de enfermedades y pérdidas de seres queridos. Entonces, donde el único espacio que encontraba para lo propio fue la escritura. Entonces, escribía de modo visual, a modo de poesía visual, cada día durante 30 días, en un lapso de espera que me tocó atravesar. Fui como dejando plasmados pensamientos, emociones, reflexiones. Y ese texto lo retomo y lo transformo en un video, ¿no? Yo veo. Y para ese video utilizo los textos y de fondo, y para esa obra fue que creé el vestido que está realizado con distintas prendas, con el jean, que tiene que ver con lo cotidiano, con una pretina de un pantalón de hombre, que tiene que ver con aquellas partes masculinas que tenemos todas las mujeres, con el torso de terciopelo, que fue realizado desarmando un vestido de los años 80 y volviendo a armar este torso, con este cuello antiguo, bordado en otras épocas, en otros tiempos. Y a la vez está pintado por mí con apliques de telas. Y bueno, esto yo le llamaba el vestido propio, el habitar la propia piel, dejar de habitar prendas, espacios, tiempos ajenos que no me pertenecen. Entonces, durante el Haban yo tenía puesto este vestido. También con esto de unir el arte y la vida, ¿no? La prenda tiene esto, ¿no? Esta posibilidad. Y bueno, la primera obra que hice con Barbie, en verdad, las zambullía, las ahogaba en pintura blanca, las reahogaba. No era aceite de oliva, justamente. Y después salió toda una serie que Ser Imaginado, Ser Manipulado, eran los títulos de estas instalaciones, en donde la estética se transformó, hizo como un cambio bastante fuerte. Mi estética, desarrollé con esta obra una estética bastante aséptica. Barbie siempre estaba vinculada a objetos metálicos, a materiales fríos, y trabajaba un poco el tema del cuerpo como objeto de manipulación y de diseño de estos tiempos, que sigue siendo así. Era un lugar bastante crítico, ¿no? Yo te comentaba, eran los 90, yo era treintañera, yo a los 20 años quería cambiar el mundo, estuve en la militancia, tenía como un idealismo de cómo tenía que ser el mundo y yo creía que tenía una verdad y que había que cambiarlo. En los 90, con toda esta obra, bueno, era una joven con una postura intelectual e intelectualizada desde el campo del arte, desde la cultura, queriendo, con una actitud muy crítica del rol de la mujer, de los estereotipos de personas, porque no era solo lo femenino, aunque era muy crítica de esto con respecto a lo femenino. Y bueno, después de esto, esa obra fue como reconocida y bueno, en un momento para mí se acabó. Sentí que esto había perdido total sentido para mí
y me retiré un poco a cuarteles de invierno, tuve un largo silencio hacia el exterior y dejé de exponer y de aparecer en público. Y en ese entonces, yo hacía 5 años que venía practicando yoga y decido comprometerme en ese camino, me formo como instructora y empiezo una búsqueda de unir, yoga es unión, ¿no? De unir todo este camino de búsqueda espiritual, de buscar otra forma de habitarme a mí misma, de habitar en el mundo, de la relación con los demás, a través del arte también. Y bueno, fue un largo camino, ¿eh? Bueno, aquí estamos en el segundo bloque de Por Amor al Arte. Viste que Uruguay siempre es un lugar muy buscado para locaciones, tanto de películas, sí, de publicidades, de producciones de moda. Bueno, justamente estos días, hace una semana ya, pero estuvo la producción de Vogue, la revista Vogue. La famosa revista. De Estados Unidos. Estuvo en Uruguay para hacer la tapa y bueno, toda una producción súper importante para este mes. Y estuvo aquí nada menos que el fotógrafo Mario Testino. No sé si viste hablar de él. No. Mario Testino es el número 1 de fotografía de moda, es fotógrafo de las celebrities, así impresionante. Le llaman el fotógrafo de Kate Moss porque ha hecho muchas cosas de ella. Ha retratado a toda la familia real inglesa también. Hay un libro sobre Diana que él hizo. Hay muchísimo material de Mario Testino. Y estuvieron acá con una producción, estimamos que fue en Fasano Las Piedras, este hotel maravilloso que hay cerca de La Barra, que está un poco entre la sierra, unos valles también y mucha piedra. Por lo que parece, el video que ¿Todo parece... incógnito? Todo incógnito. Nadie se enteró que estaba Mario Testino acá. O sea, Mario Testino es una celebridad impresionante. Acá tengo, por ejemplo, la revista... Haberlo sabido, lo hubiéramos traído al programa. Una pena, nos lo perdimos. La revista de Taschen, de la editorial esta alemana que saca libros buenísimos, ya ha sacado 10 libros de Testino. O sea, estamos hablando de un grande. En la contratapa tenemos en esta revista a Lady Gaga por Testino. Sí. En esta revista hay imágenes de producciones en Perú. Son todas de él. Todas de él. Giselle Bündchen, por ejemplo. Mario Testino ha trabajado con todas las revistas, Marie Claire, Vanity Fair, Vogue, todas ellas. Y bueno, estuvo acá en Uruguay haciendo esta producción con Iván de Pineda, el argentino, el modelo, sí, con Kate Upton, no sé bien cómo se pronuncia, que bueno, también es otra mega estrella. Está muy bien. Y además también, si pasarán cosas que no queremos que pasen desapercibidas. Y es, por ejemplo, los 40 años de una librería de viejo. Librería de viejo no quiere decir librería de libros usados. Son dos cosas diferentes. Vamos a visitar justamente uno de esos reductos que hay en Montevideo, que tienen que ver con las librerías de viejo, a donde vienen turistas, especialistas del mundo a buscar rarezas. Es la librería El Galeón, que está en la Ciudad Vieja. Allí está Roberto Cataldo, que es uno de los hombres que más libros tiene en su cabeza, porque tiene una gran memoria. Así que te invito a recorrer. Ojalá se pudiera percibir hasta el aroma que hay adentro de una librería de viejo. Me imagino. Vamos al Galeón.
Bueno, mira, el Galeón empieza en el año 73. Yo tenía 13 años trabajando en otra librería, entonces hacía un conjunto de unos 500 libros más o menos, que tenían que ser un buen nivel, porque hacías un catálogo seleccionado de material y lo mandaba a distintas instituciones, suponete Estados Unidos, universidades, bibliotecas, instituciones, la Biblioteca del Congreso, yo qué sé. Y Europa también, incluso Asia. En Japón tenía una serie de clientes bastante importantes, la Universidad de Osaka, yo qué sé, una librería en Japón. En esa primera etapa compré bastantes cosas. Por ejemplo, me acuerdo de haber comprado una cosa muy curiosa, que era el Martín Fierro, publicado en la biblioteca de la Botica del Globo, publicaba el Martín Fierro. Entonces yo sabía, porque evidentemente ya había tenido alguna información, no sé qué, entonces era interesante porque era a principios del siglo XX, el Martín Fierro publicado por la Botica del Globo. Surgió a partir de una primera obra que publiqué de una persona que ahora somos muy amigos, que es el director de la Escuela de Bibliotecología, que es Mario Barité, que hizo una bibliografía de las revistas literarias uruguayas. Abarcó un periodo bastante importante, de 1895 a 1985, que fue más o menos la época que él terminó la investigación, y entonces a mí me parecía importante publicarlo. Y después hice alguna publicación, o mejor dicho, un pequeño tiempo antes publiqué un trabajo de Miguel Unamuno, que fue el que me incentivó bastante también en la parte editorial. Y entonces yo le dije que la publicaba acá, y entonces hicimos una primera edición, que fue un libro que se agotó rápidamente porque era un aporte interesante y además tenía un título que a veces engancha, ¿no? Era La muerte de Ramírez y las olvidadas memorias del general Anacleto Medina. Y después me entusiasmé y seguí publicando algunas cosas que en definitiva al final fueron cerca de 90 libros que llevo publicados. Siempre lo manejé como un reflejo, la temática de los libros que editábamos, que fuera un reflejo de lo que era la librería. A mí me interesa, distinguir una cosa de otra, ¿no? No es un problema de escala de valores, porque es tan importante de repente una librería de libros usados que una librería a veces de libros antiguos. Lo que pasa que la librería de libros antiguos tiene una especialización. Vos tratás de buscarte dentro de lo posible información, por ejemplo, de la edición de un libro, de la importancia, vos ya clasificás un poco los libros. Yo qué sé, yo he comprado una primera edición de la Constitución de la República Oriental del Uruguay de 1829 y 30, porque hay varias ediciones entre el 29 y el 30, y vos cuando la vas a comprar tenés que decir, esta es una primera edición, y pagarlo lo que tenés que pagarlo. Mirá, lo que pasa es que no un libro por ser antiguo es importante. Por supuesto, hay un mojón que es el 1500 y entonces anteriores al 1500 se le llaman incunables a los libros. Entonces ya ahí hay una importancia por la fecha, pero tampoco puede ser esto una importancia si es un libro, por ejemplo, religioso, un libro que no aporta mucho, no porque la religión, te quiero decir, desde el punto de vista histórico y eso, salvo que sea la Biblia de Gutenberg, por supuesto, pero si no, salvo eso, en general a veces los libros tienen su importancia por la temática. Yo, por ejemplo, tuve hace unos cuantos años una carpeta muy interesante, publicada en 1937, que simplemente tenía un poema de Paul Eluard, firmado por él, y estaba acompañada esa carpeta de 7 grabados, en los cuales había uno de Picasso, otro de Miró,
otro de John Buckland Wright, y no sé, no recuerdo todos, pero esos eran los más notorios, y entonces esa carpeta era muy importante. Lamentablemente ha habido una merma muy importante de gente que digamos que se interese por ese tipo de cosas. Hay varios factores que inciden, de repente a veces puede ser un factor de espacio, la gente vive cada vez más reducida, puede ser también, pero creo que en definitiva el factor más importante es el factor cultural. Ahí todavía, por suerte, hay gente que colecciona libros. Yo tengo aquí varias personas, yo qué sé, abogados, yo qué sé, el doctor Mushi, el doctor Jorge Valle, la profesora Marta Canesa, yo qué sé. Hay una cantidad de gente que le interesa, mismo el doctor Sanguinetti, hay gente que le interesan libros en distintas, digamos, en distintos temas, por supuesto, ¿no? ¿Te gustó, Malena? Me encantó. Bueno, Quiero ir. Ya sabes, Juan Carlos Gómez, entre Sarandí y Buenos Aires, allí, librería El Galeón. Hay que ir con tiempo, ¿no? Para Sí, hay que ir con tiempo. dedicarse, Sí, si además te sirve un cafecito, todo, es un lugar muy, placer. muy agradable. Sí, muy bien. Bueno, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Porque hay mucha cosa para esta semana. Necesito que, por amor al arte, nos oriente. Así que, si te parece, tiempo de cartelera. Los dioses me perdonen por hablar sobre esta guitarra maravillosa. Hace 15 años, Malena, cuando había todavía teletipos y había cables, yo me entero que un guitarrista uruguayo estaba triunfando en Europa. Y allí conocí a este hombre y bueno, desde ese momento he seguido su carrera. Y te soy sincero, debe ser de esos uruguayos que uno se siente orgulloso de que nos representen en el exterior. La verdad que sí. Con esta sinfonía, esta melodía que estamos escuchando es impresionante. Yo tampoco lo conocí hace poco. Y al enterarme de su historia también me genera mucho interés porque es una persona que tiene dos facetas muy interesantes. Dos facetas además muy diferentes y que forman parte de una fauna muy particular que es la de los médicos artistas. Y además de ser un destacado profesional de la medicina, es un gran concertista que nos deja muy bien representados en todo el mundo. O sea que para este programa es un orgullo recibir al maestro Álvaro Córdoba. ¡Qué maravilla! Qué gusto recibirte, Álvaro. Mereceríamos una gran cantidad de aplausos. Sí, gracias. Vamos a pedir que te acerques a nuestra mesa y para nosotros es realmente un honor recibirte aquí. Y bueno, y la suerte de tenerte. Y así fue la historia. Yo me entero por un cable del exterior que estabas triunfando en Europa y uno cuando ve a un uruguayo así triunfar dice, bueno, qué bien, ¿no? ¿Cuántos años con esto de la guitarra y recorriendo el mundo y representándonos? Arrancamos un poco temprano, no tanto de repente para otros músicos, pero sí a los 14 años más o menos, con el privilegio de haber estudiado con el maestro Atilio Rapat.
de haberlo conocido en su casa y haber empezado a estudiar música, a estudiar guitarra con él. A partir de allí, por el 76, 78, empezamos a estudiar 2, 3 años en forma intensiva, cambiando un poco una cantidad de cosas de técnica, y ahí descubrí un mundo maravilloso en la guitarra y en lo humano y en lo que se consideraba como un real maestro de la guitarra, que fue don Atilio Rapazzi. Claro, porque el tema de estudiar instrumentos, o era en un momento, no sé cómo es ahora, debo confesarlo, era casi que normal. Bueno, Sí. estudiás guitarra. En una época, era, exactamente. por suerte. Por suerte, es verdad. Por suerte. Capaz que se ha perdido, no lo sé, confieso no lo sé, pero ya el hecho de tomar la decisión de dedicarte a esto, Sí. ¿cómo se dio el clic? ¿Qué pasó? Había una influencia familiar considerable también. Mi padre era barítono del Sodre durante muchos años, Waldemar Córdoba, hasta que falleció. Cantó mucho tiempo, hizo su experiencia en una persona que era del interior, en Florida, y vino a Montevideo, lo que era el Sodre en aquel momento, que era un templo realmente de música en todo sentido y de ópera. Aprendió allí en la escuela de ópera, bueno, siguió su formación en su momento con Rina Mazzardi, con la gran cantante, en forma separada. Y bueno, hicieron grupos de ópera y participó en algunas óperas, incluso hasta no hace tanto tiempo antes que falleciera, ¿no? Y la influencia familiar en ese sentido siempre se siente, escuchar música, el oído, adaptarlo para determinadas cosas, enseñarme música, a sentarme cuando era niño de lo que era una forma de solfear y de ver un poco qué era cada nota. Y cantaba en Sí, sí, por supuesto. Y además cantaba y se escuchaban óperas, se escuchaban cantantes, a los que por suerte ahora, tiempo después, si él viviera ahora, desgraciadamente falleció en el 2005, y le hice escuchar algo de computación, de YouTube y todas esas cosas, porque hay enorme cantidad de grabaciones de grandes solistas y intérpretes de repente del año 30, 40, hasta grabaciones de Caruso y filmaciones en vivo, que la persona que está en eso disfrutaría como loco, ¿no? Y yo lo hago ahora y me imaginaría lo que podría haber disfrutado de él. Pero a partir de ahí empezó la influencia. Después, mi tío también es una persona que se dedicó a música folclórica, sobre todo durante muchos años en Europa, y la influencia de la música, de escuchar música, de estar, e ir a los conciertos de chico y ver, te deja una semilla, que si prospera después en un músico, comillas, profesional, o no, que ya es otro capítulo aparte, es otra cosa. Pero que si prospera en tu mundo interior, ya ganaste un montón. ¿Ah? ¿Por qué la guitarra? ¿Fue un amor a primera vista? Sí, la guitarra siempre es algo que, en mi caso por lo menos, me atrapó por la sonoridad, por la forma de... Y sobre todo ahora lo veo, ¿sabes? Más que cuando era más adolescente o joven. Yo tengo 51 años y te diré que desde los 33, 34 en adelante, el mundo interior que me ha abierto la música y la guitarra particularmente es indescriptible. Lamento que haya gente que no pueda transitar por eso, no porque no pueda, sino porque de repente no piensa que eso le puede ayudar. Otra que terapia y otra que pasa que al viajes principio, que quieran hacer con otras cosas. No sabés lo que podés llegar a descubrir. Cuesta acercarse a veces. Uno quiere que los niños, por ejemplo, se acerquen a la música y cómo hacer para no atomizarlos, y los ¿no? bombardean con otras cosas ahora. No, pero uno, por ejemplo, quiere que se acerquen a la música. Sí. Y ellos al principio no quieren. O sea, ¿cómo lograr ese amor hacia la Y música? bueno, hay métodos, hay cosas, ¿no? En otros lados del mundo. Mira, por la parte neuroquirúrgica, en la otra parte, la profesión, la parte de neurociencias, que también es interesante, y por eso dividí mi vida en esa esquizofrenia especie. Ahora vamos a hablar de eso. Y quiero decir que mi experiencia de ir a Viena, que fue la primera gran experiencia para las dos cosas, en su época te preguntaban cuando venías, ¿usted es del exterior y de este país? Sí, ¿es médico también? Sí. ¿Y qué instrumento toca? O sea que el tema de las orquestas de médicos, por ejemplo, de las costumbres de la medicina o de otras cosas, más la música en general, es algo que estuvo arraigado, incluso en Uruguay también. En una época del Uruguay antiguo, hace muchos años, donde las salas, incluso hasta de la Facultad de Medicina, se prestaban para conciertos, donde en uno de los pianos supuestamente se interpretó la comparsita en los que estaban allí. O sea, había toda una forma de ver la situación que, bueno, pertenecía a otro momento también. Sí. Había una radio, había poca televisión en su momento, o no existía, y entonces las tertulias y las formas de educación musical eran casi más que necesarias. Ya que pusiste sobre la mesa el tema de la medicina, y con esto que acabas de decir de cómo nació el vínculo con la guitarra, uno dice, bueno, pero este hombre es un artista, quien te escucha, quien te ve, dice, este hombre es un artista de vocación. Sin embargo, abrazaste la medicina también como profesión, entonces, ¿cómo se dio eso? Lo que pasa es que, bueno, antiguamente, hasta en el Renacimiento y para atrás, la medicina también era parte de todas las ciencias no exactas, digamos, incluso vinculada al arte y a la música.
O sea que tampoco está tan separado. Y lo que hacemos nosotros en particular está muy vinculado con lo que tiene que ver con lo que es ser artista. Porque si bien se trata de sistematizar científicamente los resultados, en materia de la medicina como tal, y la cirugía y neurocirugía, es muy difícil a veces encasillar un resultado. Porque está el ser humano de por medio y está una serie de técnicas que se desarrollan que tienen mucho artesanal. No dejan de no tenerlo artesanal. Hasta los instrumentos diseñados son artesanales. Son para determinado uso, determinado fin, pero pensados. Por una fábrica. Nunca lo había pensado por ese lado. Claro, pero eso no lo hicimos nosotros. Si tú vas a la Torre de la Calahorra en Córdoba y ves lo que hizo Avicena y Averroes en aquella época, tenían los instrumentales para hacer la traqueostomía ya en esa época. Con pequeños instrumentos diseñados según lo que a él le parecía que podía hacer. O sea, una pequeña cimitarra con curva, uno recto, un decolador para acá, lo que tenían los egipcios para ir por la nariz, para operar. O sea que eso arranca por una concepción tridimensional de la cuestión. Entonces, un instrumento desarrollado para que sirva a determinados fines. Y eso también es arte, ¿no? Claro. Y la neurocirugía es una especialidad particularmente difícil, dura y frustrante, ¿no? Total. Porque a veces hay momentos en que... Estamos en el más del 50% de frustraciones. De muchas barreras. Claro. Lo que pasa es que cuando uno ya empieza con un problema, ya el problema es muy serio muchas veces. Entonces uno hace lo que puede, a pesar que se avanzó muchísimo en 100 años, está mucho más para resolver en los próximos 100. ¿Y la música es un refugio para ti de encontrar otra en gran cosa? Medida, sí. Sí, porque te transporta a otros lugares, te sensibiliza cosas que a veces son duras te vas endureciendo un poco la vida, ¿verdad? Pero es otro mundo también para el mundo interior, ¿no? Mira, tocar a Bach, aún en guitarra, que no fue compuesto para guitarra, porque no era obvio, sino algunas cosas para laúd, obviamente, muy buenas, pero la mayoría son arreglos. Estoy haciendo las variaciones Goldberg ahora, que son increíbles para poder tocarlas, difícil como el diablo, pero realmente, pero lo que se siente tocando eso, ¿no? Para uno, no para el público, para uno, Sí. es indescriptible. El refrán de que la música amansa a las fieras tiene mucho de verdad. Yo siempre lo he dicho, lo cuento por la radio muchas veces, así que lo cuento aquí. Yo cuando ando loco pongo la Rhapsody in Blue de Gershwin. Claro. Son 17 minutos que para mí... Bueno, ahora tenés la transforman. ventaja de colocar la computadora y tener músicas hasta para relajación y dormir, y incluso algunas programadas con sonidos especiales, binaurales y una serie de cosas para sanación y para un sueño profundo y yo qué sé. Y no alcanza, no precisas ni eso, me la pones a Bach Sí. y ya está. Es clave, bien temperado y chau, Ya lo tenés. se alcanza. Y te das cuenta que eso son cosas que trascienden, ¿viste? Incluso Beethoven mismo, mismo el efecto Mozart y todas las cosas que se hablan. O sea, lo que se ha logrado en eso es indescriptible. Y te lo puedo decir que a mí me pasó tocando la Chacona en re menor de Bach una vez, que tuve esas sensaciones de no te voy a decir un desprendimiento como hacen los yoga, de energía y materia o lo que exista, pero te lleva a otro plano y no sabes lo que se pierde. Vamos a hacer una pausa y volvemos de ella, Álvaro, escuchándote nuevamente, Sí, porque cómo. realmente a nosotros nos hace mucho bien, ¿no? A mí Es también casi zen A mí también estar con escucharte. ustedes, para mí es un honor. Gracias, muchas gracias. Seguimos con Álvaro Córdoba por Amor al Arte.
Yupanqui realmente es conmovedor escucharlo, realmente. Y cómo no me animo a decir el tema de lo oculto y lo popular porque me niego, pero cómo la música clásica por un lado y la popular por el otro, en definitiva son lo mismo y conviven en un instrumento, en un artista. Y eso que ustedes siempre repiten, los músicos, que la música es una sola. Sí, en general. Hay muchos que no, todavía continúan en eso, pero a veces no sabe si es porque no pueden tocarlos o porque establecen un límite entre el sonido absoluto, el oído absoluto y toda la formación académica, y que a veces se pelea supuestamente con la otra, cuando en realidad muchos derivan de la música popular, entre comillas, desde las danzas medievales hasta... Claro. Hay un montón de cosas. Pero bueno, no hay una oposición real. La guitarra es muy ecléctica, se puede hacer mucho. Digo, de hecho, lo acabamos de comparar. Lo que tocabas en el primer bloque, por ejemplo, ¿qué fue? Esos son los arreglos de Narciso Yepes, de algunos fragmentos de las cantigas de Santa María, música del siglo XIII. Bueno, ahí tenés. Que no son para guitarra, son para un conjunto de instrumentos antiguos que son increíbles, como el conjunto de Jordi Sabal, por ejemplo, que son fantásticos como suena. Y se puede hacer, llevar a la guitarra de alguna forma, con las posibilidades que da la guitarra. No vas a comparar 6 violas da gamba, coros y otros instrumentos de época, flautas y cosas, con una guitarra de 6 cuerdas y 8 dedos. Pero sí se puede buscar, cuando el músico conoce el instrumento, se puede hacerlo, ¿no? Yepes lo hizo. ¿Cómo te das cuenta que una obra está madura para tocarla? Qué linda pregunta es esa, sí. En lo personal, por ejemplo, creo que una obra no se debería tocar con la partitura delante. Ahí creo que hay un miedo de la persona que toca, una necesidad de orientación o algo que está verde y que necesita el apoyo. Porque si tú te entregas a la obra, pasas a un plano que ya es medio inconsciente. ¿Todo tu concierto es de memoria? Sí, siempre lo he hecho así. Salvo algunas obras que todavía de repente en algún momento, en algún pasaje hay un poco de temor, entonces en cuanto al olvido, y de repente en el momento que estás miras a la partitura y sigues. En lo personal creo que no es bueno mirar partitura y seguir, porque tú tienes que estar concentrado en lo que estás haciendo. Y si la partitura está madura realmente, la obra está madura, está en tu interior. Y hay una comunión especial con la guitarra, sí. ¿no? Y ahí está la memoria y todo, y ahí está toda una serie de cosas que las neurociencias han estudiado y que no se han sabido bien, desde las partes más profundas del cerebro y todo, que es interesantísimo de investigar. ¿Dónde está metido todo eso? ¿Dónde está metido todo eso? Porque pasa que de repente tú lo dejas de tocar y te olvidás. Pero si estás sometido a estrés, también te olvidas en general. Y sobre todo los olvidos en la guitarra son muy duros, son más que en otros instrumentos. El famoso crack en la guitarra es terrible, sobre todo para obras largas como las de Bach, por ejemplo. Y sin embargo, también el artista se demuestra cómo sale de ese bache, como hacía Segovia muchas veces, que se olvidó muchas veces tocando, y otros grandes músicos también lo han hecho, y pueden salir adelante o parar y empezar de vuelta y explicar, porque no es sencillo, tienes muchas posiciones, muchas notas, muchas cosas para tu cerebro profundo. Y todo eso está metido allí. Tenés que haber bailado lo suficiente con la guitarra para tenés poder... que haber estado masticándola mucho y eso lleva mucho tiempo. Por eso no sé si es bueno a veces... Es bueno renovar el repertorio, pero no es bueno largarse con obras verdes y eso uno lo ve muy frecuente. Mientras te escuchaba justamente sobre esto, yo he leído bastante los libros de Oliver Sacks, un colega tuyo que es amo y señor de la neurociencia, ¿no? Sí. Lo que significa el ejercitar el cerebro, claro, ¿no? Por todo esto que estás diciendo. Claro. ¿Cuánto sirve el hecho de tocar? Ahí le pregunto al médico, dedicarse a un instrumento, dedicarse a dibujar, o sea, a la danza. O la danza, es decir, me parece que no estamos habituados a ejercitar el cerebro. Hasta en los juegos de computadora, digo, ¿cuál es tu experiencia en ese sentido? Mira, dentro de poco con otra colega, que no te puedo decir, la doctora Marita Castelón, que es una neurocientista de hace muchos años, neurocientífica, trabaja en la parte básica, y con otros colegas también, nos ocurrió también hacer un poco de lo que está vinculado a la música y a la parte emocional, musical y la parte del funcionamiento cerebral y neuronal. Y hasta donde se puede chequear eso, porque con una guitarra no puedes meterte en aparatos como resonadores magnéticos para ver funciones o tomografías y PET y todas esas cosas. Se puede llegar a chequear un poco cómo está funcionando con potenciales o de repente con Doppler, vamos a ver. Y eso ya se ha hecho, tú puedes entrar en muchos trabajos que hay, que están publicados y son interesantísimos, de cómo se reparte según el hemisferio, de cómo se reparte la parte profunda del cerebro.
y cómo actúa la parte de memoria, dónde está la parte musical, que no es tan claro, pero con dónde se puede almacenar y cómo se comporta. Yo, más que todo lo que se puede investigar, en lo personal, para mí es asombroso que yo pueda sentarme y estar tranquilo, me pueda acordar entera de una obra que no toco hace 5 años. Qué increíble, ¿eh? Lo que es el disco duro, qué maravilla. Claro, si tú lo sometes a estrés y en público ya es distinto. Claro. Porque ya está el otro que te está golpeando la puerta diciéndote te vas a equivocar, estás inseguro. Y eso es muy difícil de lograr, eso depende de la personalidad. Ya el estrés te saca. Pero si tú estás tranquilo, identificado con el instrumento... ¿Y los mejores momentos los has tenido en conciertos, con público o en solitario? Solo. Qué macana. No, pero los mejores momentos de cómo te sentís, ¿no? No, ¿cómo me sentí? Sí, no, claro, es una linda pregunta esa. Porque me he sentido mejor solo tocando en la costa de un arroyo con luna o en la cordillera de los Andes o sentado en un barrio español solo, de repente. Tocando con alguien que tocaba flamenco y escucharlo y me pasaban la guitarra, que sentarme en alguna sala importante donde la gente te aplaudía parado y pues te ibas creyéndote que eras un fenómeno y sí, pero eso queda ahí. Claro. Eso no sigue muchas veces para adelante, eso queda para la propia satisfacción personal. Si eso se repite mucho a la persona, como los grandes músicos que uno ve, muchas veces se van como si se fueran de hacer un trámite. No sé si eso hay que llevarlo a la profesionalización de ese tipo. A otras cosas sí, pero eso no sé, porque no es solamente un oficio como quien apaga un aparato y se va. Claro. En lo personal me he ido llorando muchas veces de la emoción de las cosas que me han pasado. Pero si tú me das a elegir, me gustaría sentirme más en vinculación con lo natural y sentirte en un eje con tu mundo interior y la música y para arriba. Seguramente entonces has hecho muchas cosas por amor al arte. Muchas cosas. La mayoría. Bueno, te vamos a pedir una más. Te vamos a pedir una más. Frente al público. Sí, y en función de los años que hace que nos conocemos, Sí, espero mucho. que no me odies por esto, porque no te vamos a pedir que toques la guitarra por amor al arte, sino que tomes algún elemento, que te vayas parando y tomes algún elemento de lo que está allí Ah, la escucho. y escribas en ese lienzo, en algún lugar, qué te sugiere la palabra, el concepto por amor al arte. Te puede sugerir un dibujo, te puede sugerir Ahora los invitados anteriores pusieron frases, pero Victoria Rodríguez dibujó una boca. No sé, haz lo que quieras, parate, Sí. y se escribe andá con- eligiendo, escribí lo que hice tanto que tenés Para pinceles. Escribís ejercitar la mente. con esto. Exacto. Esto se escribe. Lo que quieras, sí, lo que quieras. Tenés crayolas que escribe un poquito más grueso si querés. Y lo pongo. Bueno, poné lo que quieras. A ver qué te sugiere y explicarnos qué es, a ver lo que te sugiere por amor al arte. Atilio Rapa. Un homenaje al maestro. Sí. Sí, Bueno, poné tu nombre debajo, porque también sos otro maestro. debajo de él no me animo. Bueno, al costado, ¿sí? Me por acá. La libertad es libre, Córdoba, está todo bien. Pero forma parte de dejar tu huella. Seguramente la gente que te ha escuchado... Mira, me viene eso porque cuando conocí a Don Atilio, hasta que falleció, me di cuenta de lo que es el desinterés por enseñar, de lo que es la usanza de los antiguos maestros de dar, y lo que es que un maestro te diga que el alumno, cuando aprende, debe saber normalmente más que el maestro, porque tiene lo que vos le diste más lo que él tiene. Y no otros que siempre guardan para su molino cosas o no enseñan, o tratan de enseñar para que seas el apéndice de él. Y eso es un egoísmo muy importante, porque sistematizar en escuelas que uno dice, bueno, la guitarra se toca así porque de otra forma ya pasó de moda, o yo descubrí la pólvora cuando ya estaba descubierta. Eso se llama generosidad. Sí, Y es la que tú has tenido para con nosotros en este programa. Por favor. Valoro mucho que hayas venido, valoramos los dos. por favor. Muchas gracias. Es un gusto. Además, le felicito nuevamente por todo, por conocer la trayectoria de ustedes y por las preguntas, porque esas preguntas interiores no son comunes en el ambiente periodístico. Realmente lo felicito por eso. Bueno, Me y sentí esta más que es, cómodo. esta es tu casa, Álvaro. Gracias. Y también la casa de ustedes. Por eso nos despedimos hasta el próximo jueves, Marina. Hasta el próximo jueves. Que pasen muy bien.